Lo que estás a punto de escuchar en esta historia te dejará en shock, porque nadie se imagina que un hijo pueda entregar a su propia madre solo por considerarla una boca más que alimentar. Pero lo más fuerte no es la traición, es lo que viene después. Si alguna vez te has sentido abandonado, devaluado o como si tus mejores años ya pasaron, te ruego que no ignores este mensaje. Esto no es una simple historia, es una revelación divina sobre cómo Dios puede transformar tu mayor humillación en tu mayor victoria. Cuando todos pensaban que esta mujer ya no valía nada, Dios le tenía preparado un milagro que cambiaría su vida para siempre. Lo que parecía su final fue apenas el comienzo de su verdadero destino. Si sientes que tu vida está estancada, que tus oraciones no son escuchadas o que la crueldad de otros ha intentado enterrar tu valor, entonces necesitas escuchar hasta la última palabra de este relato, porque la clave para romper esas cadenas espirituales está oculta aquí. Esta historia va a tocar tu alma. Y hablando de eso, me he dado cuenta de que un número increíble de las almas que se alimentan de estos mensajes aún no se han suscrito al canal. Si esto ya está resonando en tu espíritu, haz una pausa de un segundo y haz clic en el botón de suscribir y activa la campanita. Al hacerlo, no solo nos ayudas, sino que le estás diciendo a Dios que estás listo y abierto para recibir todas las bendiciones y revelaciones que Él tiene preparadas para ti en nuestros próximos videos. No dejes que el algoritmo te oculte tu próximo milagro. Quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de revelarte no es solo la historia de una anciana vendida a un apache. Es el secreto para que Dios tome tu causa en sus manos y te dé el honor, el respeto y la vida que mereces, sin importar lo que tu pasado o incluso tu propia familia haya dicho de ti. En el corazón polvoriento de México, en un pueblo olvidado por los mapas y casi por Dios mismo, llamado Santa Olalla del Norte, el sol no solo calentaba, sino que oprimía. Era un calor que se pegaba a la piel como una segunda vestimenta no deseada, que agrietaba la tierra y los labios de sus habitantes, un recordatorio constante de la dureza de la vida. Allí, en una casita de adobe encalada, cuyas paredes habían sido testigos de más suspiros que alegrías, vivía doña Mercedes Salazar, una anciana de 68 años, cuyo rostro era un mapa de historias no contadas. Sus arrugas no eran solo surcos del tiempo, sino los caminos que habían recorrido la pena, el esfuerzo y una maternidad solitaria. Vivía con su único hijo, Elías, un hombre que a sus 38 años cargaba una amargura tan pesada como el aire denso de las tardes. Para Elías, su madre no era un tesoro de sabiduría ni un refugio de amor. Se había convertido en la retorcida contabilidad de su resentimiento, en una boca más que alimentar, en la personificación de su propio fracaso como campesino y hombre. La violencia en esa casa no siempre necesitaba de un puño para golpear. A menudo las palabras de Elías eran más afiladas que cualquier cuchillo y su silencio más pesado que una lápida, logrando humillar a la mujer que le dio la vida día tras día. Era un lento y doloroso proceso de enterrar su espíritu bajo capas de desprecio y olvido, un pecado silencioso que clamaba al cielo sin que nadie en el pueblo pareciera escuchar. La relación entre madre e hijo era un desierto de afecto, un páramo donde cualquier semilla de ternura moría antes de poder germinar. Elías se movía por la casa como un fantasma cargado de ira, sus botas resonando en el suelo de tierra apisonada, con una furia contenida que amenazaba con explotar. Rara vez la miraba a los ojos. Para él, verla era arrostrar el reflejo de su propia miseria, la de un granjero cuyas tierras no daban fruto y cuyos sueños se habían secado como el río cercano.
Su crueldad se manifestaba en los pequeños detalles, en la forma en que criticaba la comida que ella preparaba con sus manos, temblorosas, en cómo se quejaba del canto del gallo o del polvo que nunca terminaba de asentarse. Otra vez barriendo, madre, le espetaba, su voz goteando veneno. ¿No ve que ya ni fuerza tiene? Mejor siéntese, o mejor aún, vaya a descansar para siempre. Cada palabra era un acto deliberado de maltratar su alma, de hacerla sentir inútil, una carga. Esta violencia psicológica era su herramienta para mantenerla subyugada, para encadenar a la anciana a un sentimiento de culpa por existir. Él, ciego a la enseñanza bíblica que manda honrar a padre y madre, Éxodo 20:12, había elegido el camino de la deshonra, convirtiendo su hogar en un infierno personal donde el odio era el único pan que se servía caliente. Cada día, Mercedes sentía cómo su espíritu era sistemáticamente demolido, preparándola sin saberlo para el acto final de abandonar que su hijo ya estaba maquinando en su corazón oscuro. Una tarde, la crueldad de Elías alcanzó un nuevo abismo. Mercedes había pasado horas moliendo maíz en el metate, sus viejos huesos protestando con cada movimiento para preparar unas tortillas frescas. Murmuraba una oración con cada una que aplaudía entre sus palmas, pidiendo a Dios paciencia y fuerza. Cuando Elías llegó del campo, con el rostro cubierto de sudor y frustración, el aroma del maíz recién cocido llenaba la humilde cocina. Pero en lugar de gratitud, sus ojos se encendieron con una furia irracional. «¡Siempre lo mismo! ¡Frijoles y tortillas!», gritó, y en un arrebato de odio, barrió con el brazo los platos de la mesa. La loza se estrelló contra el suelo, los frijoles manchando la pared como sangre derramada. No la llegó a golpear físicamente, pero el estruendo fue un golpe directo a su corazón. «Estoy harto de esta pobreza, de esta miseria, de tener que cuidar de una anciana que ya no sirve para nada», rugió. Mercedes se quedó inmóvil, mirando los restos de la comida esparcidos por el suelo, sintiendo el peso de la humillación más profundo que nunca. Era como si su hijo quisiera enterrar no solo su autoridad como madre, sino su misma existencia. Esa escena fue el presagio, la justificación que él necesitaba para convencerse de que su plan no solo era necesario, sino justo. Tenía que expulsar a esa carga de su vida para poder, según él, empezar a vivir. Mercedes, en su infinita soledad, encontraba su único refugio en la fe. Mientras Elías la ahogaba en desprecio, ella se aferraba a Dios con la desesperación de un náufrago. Después de cada episodio de violencia verbal, después de cada día de maltratar su espíritu, ella se retiraba a su pequeño cuarto, apenas iluminado por la luz de una vela. Allí, de rodillas sobre un petate gastado, desgranaba las cuentas de un rosario que había pertenecido a su propia madre. No rezaba pidiendo un milagro que cambiara a su hijo. Su oración era más profunda, más resiliente. Pedía la fortaleza del justo Job, quien tuvo que arrostrar pérdidas y sufrimientos sin perder la fe. «Señor, tú que ves el corazón de los hombres, tú que conoces mi dolor, no me dejes abandonar la esperanza», susurraba en la oscuridad. Se sentía como una paria en su propia casa, una rechazada por su propia sangre, pero se negaba a creer que Dios la había olvidado. Su fe era un acto de resistencia silenciosa contra el odio que la rodeaba. Aunque su hijo la trataba como si estuviera encadenada a un destino de inutilidad, ella sabía, en lo más profundo de su ser, que su valor no dependía de la opinión de un hombre amargado, sino del amor de su Creador. Esta convicción era su ancla, lo único que la mantenía a flote en ese río de amargura. El punto de no retorno llegó una noche febril, cuando las deudas y la desesperación empujaron a Elías hacia la traición definitiva.
Tenía una deuda con los hermanos Aguilar, gente peligrosa, y la única posesión de valor que le quedaba, en su mente retorcida, era su propia madre. Se reunió en secreto en las afueras del pueblo, cerca de un barranco sombrío, con un hombre de negocios de Don Nahuel, un rico y temido apache que poseía un vasto rancho. Fue allí donde, con la voz temblorosa pero el corazón de piedra, Elías pronunció la sentencia. Es vieja, ya no sirve, pero es fuerte, puede trabajar. La vendió. Vendió a su madre como si fuera un caballo viejo, una herramienta gastada. El acto de abandonarla fue sellado con un apretón de manos y unas pocas monedas que apenas cubrirían su deuda. Decidió expulsar de su vida a la anciana que lo había criado, creyendo que así podría cambiar su destino y liberarse de lo que él consideraba sus cadenas. Aquella noche, mientras Mercedes dormía, ajena a la crueldad que se cernía sobre ella, su hijo había terminado de enterrar cualquier vestigio de amor filial, vendiendo su alma al diablo de la codicia y preparando el escenario para un milagro que nacería de las cenizas de la más terrible de las traiciones. 2 días después de que su destino fuera sellado por la mano de su propio hijo, una carreta polvorienta se detuvo frente a la humilde morada de Mercedes. El sol de la mañana ya comenzaba a quemar la tierra, pero ella, ajena a la transacción que había tenido lugar, sacaba la ropa del tendedero con la misma parsimonia de siempre. Fue entonces cuando Elías se le acercó, con la mirada clavada en el suelo, incapaz de arrostrar los ojos de la madre a la que estaba a punto de expulsar. «Ama», comenzó, su voz un murmullo cobarde. «Se va a ir con don Nahuel. Es un buen hombre. Tiene tierras, comida. Allá estará mejor. Yo no puedo cuidarla más». Cada palabra era una mentira envuelta en una falsa piedad, un acto final de violencia emocional. Para Mercedes, esas palabras no fueron un consuelo, sino la confirmación de la más profunda de las traiciones. El alma se le partió en dos, y en un susurro que apenas logró salir de sus labios, articuló la dolorosa verdad. Tú me estás entregando, como quien da una mula, un costal, un mueble viejo. La humillación era total, absoluta. No hubo gritos ni reclamos, solo el silencio atronador de un corazón roto. Este, mi amigo, es a menudo el preludio de un milagro, el momento en que la oscuridad es tan completa que la única luz posible debe venir de lo alto. Dios permite que toquemos fondo no para enterrarnos, sino para que desde esa profundidad no tengamos otra opción más que mirar hacia el cielo. Con una dignidad que desmentía la crueldad de la situación, Mercedes recogió sus escasas pertenencias en una vieja cobija, un rosario, un pañuelo, bordado por su difunto esposo y la ropa que llevaba puesta. No derramó una lágrima frente a su hijo. Su dolor era demasiado sagrado para ser profanado por la mirada de su verdugo. Subió a la carreta sin mirar atrás, un acto que no era de odio, sino de autopreservación. Mientras el vehículo comenzaba su lento traqueteo, alejándola del pueblo, de su hogar, de todo lo que conocía, el mundo parecía observar en silencio. Ella se convirtió en ese instante en una rechazada, un paria cuyo propio hijo la había marcado como inservible. El camino la llevaba hacia lo desconocido, hacia el desierto que se abría más allá de los límites del pueblo, un paisaje tan árido y desolador como su propio corazón en ese momento. Se sentía abandonada, encadenada a un futuro incierto, comprada por un hombre rico y poderoso al que ni siquiera conocía. En ese viaje forzado, cualquier otra anciana se habría consumido en la desesperación, pero Mercedes, en el abismo de su sufrimiento, apretó con fuerza las cuentas de su rosario. No era un amuleto, sino una línea directa con el único padre que sabía que nunca la abandonaría. La verdadera intervención divina, a menudo, no es un evento espectacular, sino un susurro de fe en el alma
que se niega a ser extinguida. Fue en medio de ese desolador viaje que ocurrió el primer pequeño milagro, una señal tan sutil que solo un corazón atento podría percibir. El caballo que tiraba de la carreta, una bestia imponente de pelaje oscuro y mirada salvaje, de repente giró su poderosa cabeza y la miró. Relinchó, no con furia ni impaciencia, sino con un sonido profundo, casi melancólico, como si reconociera en la anciana a un alma compañera en el cautiverio. En ese instante, la barrera del dolor de Mercedes se agrietó. Miró al animal y por primera vez en todo el día no se sintió completamente sola. «Tú también has sido llevado sin querer», le susurró al caballo. Y en esa simple frase reconoció una verdad universal. El sufrimiento conecta a todas las criaturas de Dios. Este caballo, que para otros sería solo un bruto indomable, se convirtió en un mensajero. No nos habla Dios a menudo a través de lo inesperado. En el libro de Números 22, 28, 30, Dios le dio voz a una burra para hablarle a Balaam. ¿Por qué no podría usar el relincho de un caballo para consolar a una de sus hijas más fieles? Este fue el primer indicio de que su destino no estaba sellado por la crueldad de su hijo, sino que estaba a punto de cambiar bajo la misteriosa providencia de un plan mayor. El rancho de Don Nahuel, llamado El Silencio del Cielo, emergió del desierto como una aparición. Era una propiedad vasta, imponente, que hablaba del poder y la riqueza de su dueño, un millonario para los estándares de aquella gente pobre. Al llegar, Don Nahuel estaba allí, de pie, esperándola bajo la sombra de un mezquite. Era un hombre que parecía tallado en la misma tierra rojiza del lugar, alto, de hombros anchos, con la piel curtida por el sol y unos ojos negros y profundos que parecían pozos sin fondo. No había en él la apariencia de un salvaje irracional, como los rumores del pueblo pintaban, sino la de un rey en su dominio, un hombre acostumbrado al silencio y a la observación. No hubo palabras. El peón que la trajo la ayudó a bajar y se retiró. Mercedes se enfrentó a la mirada de Nahuel, una mirada que no buscaba humillar sino escrutar, leer el alma. En ese silencio tenso, ella dio su primer paso en esa nueva tierra, sintiendo que cada gramo de su ser era juzgado. No sabía si había llegado a una prisión o a un extraño santuario, pero sabía que su vida anterior, la madre de Elías, la abuela de sus futuros nietos imaginarios, había sido completamente enterrada en el camino. Esa primera noche, Nahuel la condujo a una habitación pequeña y humilde pero limpia. «Aquí vas a quedarte», dijo su voz, profunda y pausada. «Hoy descansa». Al cerrar la puerta, la soledad la envolvió como un sudario. Fue entonces cuando las lágrimas, contenidas durante todo el día, finalmente brotaron. Lloró en silencio, un llanto amargo por el hijo perdido, por la vida robada, por el abandonar al que fue sometida. Pero, amigo mío, debes entender que hay lágrimas que ahogan y lágrimas que riegan. Las de Mercedes eran del segundo tipo. Mientras lloraba, no maldecía a Dios. Su llanto era una oración, una purga del alma. Y en el fondo de ese pozo de dolor, una pequeña semilla de fe comenzó a hincharse. No era resignación, era una elección. Eligió creer que, aunque había sido vendida como una esclava, Dios no la veía así. Eligió confiar en que, como José, que fue vendido por sus hermanos y llevado a una tierra extraña, su sufrimiento podría ser el vehículo para un propósito mayor. Génesis 50:20. El milagro no fue que la carreta se detuviera o que Nahuel la rechazara. El milagro fue esa chispa de fe que se negó a morir en la oscuridad. La decisión de una anciana de arrostrar su nuevo destino no como una víctima, sino como una sierva de Dios, esperando su próxima instrucción. A la mañana siguiente, mucho antes de que el primer gallo lanzara su desafío al alba, Mercedes ya estaba de pie. En el rancho, El Silencio del Cielo,
La vida se regía por la voluntad de su rico dueño, pero Mercedes se movía al ritmo de una autoridad superior. No esperó órdenes, no buscó congraciarse, simplemente tomó una escoba de palma y comenzó a barrer el patio principal. Cada movimiento era metódico, sereno. No era la faena de una esclava, sino el ritual de una mujer que se niega a vivir en el desorden, ya sea físico o espiritual. Aquel acto de barrer era una oración en movimiento, una forma de decirle a Dios: «Aquí estoy, Señor. Incluso en este lugar al que fui traída contra mi voluntad, buscaré crear orden y belleza en tu nombre». Desde el portal de la casa grande, don Nahuel la observaba con una taza de café humeante en la mano. Esperaba encontrar a una mujer rota, una anciana llena de resentimiento y miedo. En cambio, veía a una figura de dignidad inquebrantable. Él, el millonario que la había comprado, no podía entenderlo. La había adquirido como un objeto, pero ella se comportaba con la soberanía de un alma libre. En ese momento, sin que él lo supiera, la fe de Mercedes comenzó a golpear las murallas de su corazón. Ella era la encarnación viviente de la mujer virtuosa descrita en Proverbios 31, cuyo valor no reside en su juventud o belleza, sino en su temor a Dios y en la diligencia de sus manos. Los días se convirtieron en semanas y la presencia de Mercedes en el rancho comenzó a tejerse en la rutina del lugar como un hilo de oro en una tela áspera. Su vida era una constante oración. Al ayudar a Antonia, la cocinera, a desgranar el maíz o a amasar las tortillas, sus labios se movían en un murmullo silencioso, bendiciendo la comida y a quienes la consumirían. Cuando pasaba cerca de los corrales, no veía solo bestias, sino criaturas de Dios, y rezaba por ellas. Su fe no era un espectáculo para los demás, sino el aire que respiraba. Al principio, algunos peones se burlaban a sus espaldas. «Esa es la nueva mujer del patrón», decían con sorna, intentando humillar a la anciana. Pero sus burlas morían en sus labios al verla arrostrar el sol del desierto con la frente en alto, sin quejarse, sin mostrar odio. Su piedad era un escudo invisible que repelía la violencia de su desprecio. Antonia, una mujer práctica y algo cínica, pasó de la extrañeza a una curiosidad respetuosa. «¿Por qué rezas tanto, Mercedes?», le preguntó un día. «Porque la oración es lo único que no me pudieron quitar, hija», respondió ella. «Mi hijo me pudo abandonar, pero a Dios lo llevo aquí dentro». Esta simple declaración reveló una verdad poderosa. La verdadera riqueza no está en las tierras ni en el dinero, sino en una fe que nadie puede encadenar o enterrar. Un día, los ojos de Mercedes se posaron en un rincón olvidado del rancho, un pedazo de tierra junto al muro norte, tan seco y estéril que ni las malas hierbas se atrevían a crecer. Era un lote rechazado, un lugar que todos daban por muerto, y precisamente por eso la llamó. Vio en esa tierra un reflejo de sí misma, algo que otros consideraban viejo e inútil. Con una determinación que nació de la fe, decidió que ese sería su jardín. Consiguió unas pocas semillas de caléndula y con sus propias manos comenzó a arrostrar la tierra dura y compacta. No tenía herramientas adecuadas, solo sus dedos y una voluntad de hierro. Cavaba, quitaba piedras y mientras lo hacía, le hablaba a la tierra como si fuera una niña enferma. «Vas a florecer aquí», le susurraba, «aunque nadie crea en ti. Con el cariño y la ayuda de Dios, todo puede cambiar». Nahuel la encontró allí, arrodillada bajo el sol abrasador. «¿Qué haces?», le preguntó, su voz teñida de escepticismo. «Aquí no crece nada». Mercedes levantó la vista, sus ojos brillando con una luz serena, y le dio una lección que él jamás esperó. «A veces no es la tierra, patrón, es el corazón de quien la cuida». Esa frase, tan simple y tan profunda, fue como una semilla plantada en el desierto del alma de Nahuel.
El milagro más visible de su fe se manifestó a través de Trueno, el caballo marrón que la había traído al rancho. Era un animal salvaje, indomable, un espíritu libre que se negaba a ser doblegado. Ni el propio Nahuel, con toda su autoridad, había conseguido montarlo. El caballo era un reflejo de su dueño, poderoso, herido y solitario. Una tarde, Trueno estaba especialmente inquieto, golpeando la cerca de 1900, su corral relinchando con una mezcla de furia y pánico. Los campesinos se mantenían a distancia, temerosos de su fuerza, pero Mercedes, viendo más allá de la bestia, vio el sufrimiento. Guiada por esa compasión que es prima hermana de la oración, cruzó la cerca y se acercó a él lentamente. No llevaba látigo ni soga, solo la paz de su corazón. Tú también estás cansado de estar solo, ¿verdad? Le habló con una voz suave, la misma que usaba para rezar. El imponente caballo dejó de agitarse. La miró, sus grandes ojos oscuros fijos en la pequeña anciana. Ella extendió su mano, una mano arrugada que solo sabía de trabajo y caricias, y la posó en su frente. Y entonces, ante la mirada atónita de todo el rancho, el indomable Trueno se rindió. Cerró los ojos y apoyó su cabeza en ella, encontrando en su toque una paz que ningún hombre le había podido dar. No era magia, era la autoridad que Dios concede a los humildes de corazón. Esa noche, la dinámica en el silencio del cielo comenzó a cambiar de forma irreversible. A la hora de la cena, Nahuel no comió en el gran comedor, como era su costumbre de hombre rico y solitario. Entró en la cocina, donde Mercedes comía en silencio, y se sentó frente a ella. El aire estaba cargado de un nuevo tipo de silencio, uno de respeto, no de distancia. Fue él quien lo rompió. «Hoy te vi con Trueno», dijo, su voz desprovista de su dureza habitual. «Ese caballo no deja que nadie lo toque». Mercedes dejó su cuchara sobre el plato y por primera vez sostuvo su mirada sin temor. Los animales, patrón, al igual que las personas, no necesitan gritos para obedecer. Solo necesitan que alguien los escuche de verdad, que no intente maltratar su espíritu para someterlos. Cada palabra era una flecha de verdad que daba en el blanco del corazón de Nahuel. Él, que había construido su imperio a base de voluntad y control, se dio cuenta de que esta pobre anciana, esta mujer que su hijo había vendido, poseía un poder infinitamente mayor. Su fe no era una debilidad, era una fuente de fuerza que podía amansar a las bestias salvajes, hacer florecer el desierto y quizás, solo quizás, sanar a un hombre que había olvidado cómo sentir. Su oración silenciosa estaba comenzando a obrar el milagro más grande de todos, la transformación de un alma. El alma de el silencio del cielo estaba en pleno proceso de cambiar. El odio silencioso que una vez impregnó sus rincones se disipaba lentamente, reemplazado por una serenidad que emanaba de la presencia de Mercedes. Un día, mientras preparaba la comida, el destino tejió una prueba que se convertiría en un punto de inflexión. El comal, incandescente como el sol del desierto, le besó la mano en un descuido. Un dolor agudo, como un rayo, le recorrió el brazo. ¡Ay!, fue el único quejido que se permitió, un sonido ahogado por años de costumbre de arrostrar el sufrimiento en soledad. Instintivamente, intentó ocultar la quemadura. No quería ser una molestia, no quería darle a nadie una razón para llamarla anciana torpe, una inválida. Pero Nahuel, cuyo espíritu se había vuelto extrañamente sensible a la de ella, lo vio todo desde el umbral. En un instante, el rico y temido dueño del rancho cruzó la cocina, se arrodilló frente a ella y con una autoridad que ya no era de un amo, sino de un protector, le ordenó con voz suave: «Dame la mano». Fue un milagro de humildad. El hombre que podía golpear a sus enemigos con una sola mirada, el millonario que nunca se había inclinado ante nadie,
Estaba ahora de rodillas ante la mujer que había sido vendida para servirle, listo para curar su herida. Este acto, más que cualquier palabra, significó el comienzo de su verdadera transformación. Mientras Nahuel aplicaba con una delicadeza inusitada un ungüento de sábila sobre la piel enrojecida, el silencio entre ellos se llenó de una intimidad sanadora. Mercedes, confundida y conmovida por un gesto de cuidado que no había recibido ni de su propio hijo, apenas pudo susurrar: «¿Por qué hace esto? Usted no me debe nada». Nahuel levantó la vista y en sus ojos oscuros ella no vio lástima, sino una revelación. «Tal vez no», confesó él, su voz un murmullo profundo. «Pero desde que llegaste, este lugar huele distinto, sabe distinto. Hasta Trueno, ese caballo salvaje que nadie podía tocar, ha cambiado». Reconoció en voz alta el poder transformador de ella. «Yo no he hecho nada», respondió Mercedes bajando la mirada, casi avergonzada. «Solo cocino y barro». Y la respuesta de Nahuel fue la que comenzó a sanar las heridas de su alma, las que le había dejado Elías al maltratar su valor. A veces, Mercedes, eso es todo lo que se necesita. A veces, la fe silenciosa de una persona justa puede cambiar el destino de todos los que la rodean. En ese momento, ella entendió que Dios no la había abandonado en ese rancho. La había enviado allí con una misión que apenas comenzaba a comprender. No era una prisionera, era una misionera. La sanación fue más allá de la piel. Animada por esa conexión sin precedentes, Mercedes se atrevió a preguntar lo que llevaba guardado en el corazón. «¿Y usted? ¿Qué pensaba de mí cuando llegué?» Nahuel no esquivó la pregunta. Respiró hondo, como si se preparara para arrostrar una verdad incómoda sobre sí mismo. «Pensaba que era solo una mujer más», admitió con una honestidad brutal. «Vieja, rota, una pobre anciana sin historia, parte de un trato sucio». Hizo una pausa, y luego sus palabras se convirtieron en un bálsamo. «Ahora sé que estaba ciego. Eres la raíz de algo que todavía no entiendo, pero que quiero cuidar. No eres una carga, Mercedes. Que te hayan traído aquí como pago por la crueldad y la cobardía de tu hijo, eso no te define». Por primera vez, alguien reconocía la profunda injusticia de su situación. Alguien le devolvía la dignidad que su hijo había intentado enterrar. Este fue el primer paso hacia el perdón, porque para que el perdón florezca, primero debe reconocerse la herida. Nahuel, al validar su dolor, le dio el espacio para empezar a sanar de verdad, demostrando que la transformación personal a menudo comienza cuando dejamos de ver a los demás como objetos y comenzamos a verlos como almas. Como una prueba enviada por el mismo cielo para medir la solidez de esta nueva fundación, un jinete apareció en el horizonte polvoriento. Era Elías. Su regreso no fue impulsado por el arrepentimiento, sino por la codicia. Habían llegado a sus oídos en el pueblo los rumores de que su madre se había ganado el favor del rico apache, y su mente de campesino oportunista vio una nueva veta que explotar. Llegó con una sonrisa falsa y un sombrero limpio, listo para interpretar el papel del hijo pródigo. «Madre», dijo con una unción que buscaba manipular. «Don Nahuel, vengo a ver cómo está, a pedir perdón». Pero sus ojos, fríos y calculadores, lo traicionaban. Mercedes sintió una punzada del viejo dolor, la cicatriz de haber sido abandonada y vendida. Sin embargo, la mujer que lo enfrentaba ya no era la misma anciana temblorosa que él había expulsado. La fe, la oración y el respeto que había encontrado en el lugar más inesperado la habían fortalecido. Se irguió, y en su mirada ya no había solo sufrimiento, sino la calma de una reina que está a punto de dictar justicia en su propio reino, lista para confrontar al hombre que encarnaba su pasado de humillación. Elías desplegó su plan,
hablando de tierras, de negocios, de arreglar las cosas, intentando una vez más usar a su madre como una ficha de cambio. Pero sus palabras cayeron en el vacío. «No viniste por perdón, Elías», dijo Mercedes, su voz tranquila pero firme como una roca. «Viniste por lo que crees que ahora valgo». Fue Nahuel, sin embargo, quien selló el juicio, poniéndose al lado de Mercedes como un muro. «Este lugar ya no te pertenece», le dijo con una voz gélida. «La mujer a la que trataste como basura es ahora el corazón de este rancho. Aquí no hay nada para ti». El perdón de Mercedes fue un acto sublime y complejo. No le gritó, no lo maldijo. Lo miró con una profunda tristeza, perdonando al hijo que una vez amó, pero rechazando categóricamente al hombre codicioso en el que se había convertido. «Vete, Elías», dijo ella, «y que Dios tenga piedad de tu alma, porque la has vendido por muy poco. Ser expulsado por segunda vez, no por la fuerza, sino por la inquebrantable dignidad de la madre que él intentó destruir, fue su verdadera condena». Mercedes, al soltarlo, se liberó de las últimas cadenas de su pasado, demostrando que el verdadero perdón no es un sentimiento, sino una decisión. La decisión de no permitir que la herida del ayer siga sangrando en el hoy. Después de la confrontación con Elías, un nuevo orden se asentó en el silencio del cielo. Mercedes ya no era la anciana que había sido vendida, se había convertido sin buscarlo en la conciencia del rancho. Nahuel, el rico y poderoso terrateniente, comenzó a buscar su consejo, no sobre el precio del ganado o la cosecha, sino sobre asuntos más profundos, los que conciernen al alma de los hombres. Su empoderamiento no fue un acto de rebelión, sino una consecuencia natural de la sabiduría que todos, desde el peón más humilde hasta el patrón, comenzaban a reconocer en ella. Un día, surgió una disputa entre dos campesinos por un trozo de tierra. La costumbre de Nahuel habría sido resolverlo con dureza, expulsar a uno o a ambos. Pero en lugar de eso, se volvió hacia Mercedes, que cosía tranquilamente bajo el portal. «¿Tú qué harías?», le preguntó. Ella levantó la vista y con una simplicidad que desarmaba dijo: «La tierra no tiene la culpa de la ambición de los hombres. Ninguno de los dos la merece si no aprenden a compartirla. Que la trabajen juntos por un año. Si hay fruto, que sea para los dos. Si hay odio, que la tierra descanse». Su solución, basada en la reconciliación y no en el castigo, se implementó y funcionó. Este fue un milagro social. Una pobre mujer, una madre rechazada por su hijo, impartiendo una justicia más sabia y efectiva que la del hombre que la había comprado. Pero la fe de esta nueva matriarca estaba destinada a ser probada por el fuego, literalmente. Una tarde de verano, el cielo se oscureció con nubes de tormenta que parecían el ceño fruncido de Dios. El aire se volvió pesado y Trueno, el caballo, caminaba inquieto en su corral, presintiendo la violencia que se avecinaba. Entonces ocurrió. Un rayo, una lanza de luz cegadora, partió el cielo y fue a golpear directamente el techo del viejo granero, donde se almacenaba la pastura seca. En segundos, las llamas rugieron, un monstruo anaranjado que amenazaba con quemar el corazón del rancho. El caos se desató. Los hombres corrían, gritaban, lanzaban cubos de agua que parecían insignificantes contra la furia del incendio. «¡Sáquenlos! ¡Sáquenlos a todos!», ordenaba Nahuel, su rostro una máscara de desesperación al ver su patrimonio, el esfuerzo de toda una vida, a punto de ser enterrado bajo las cenizas. Este incendio no era solo una catástrofe material, era una prueba espiritual, un horno ardiente como el que enfrentaron los compañeros de Daniel, donde la fe sería purificada o consumida. Era el momento de ver si el nuevo espíritu del rancho podía arrostrar la destrucción. En medio de la confusión y el pánico, cuando ya creían haber salvado a la mayoría de los animales,
Un gemido agudo y desesperado se escuchó desde el interior del infierno llameante. «¡Es la yegua!», gritó un peón. «La preñada no salió». El corazón de Mindosen todo se encogió. Nahuel, con el rostro cubierto de hollín, dio una orden final. «Nadie entra, se va a derrumbar». Pero Mercedes no escuchó la voz de la prudencia humana. Escuchó la voz del deber divino. El amor de una madre no se limita a su propia especie. Viendo a esa madre a punto de perecer con su bebé nonato, no lo dudó. Cubriéndose el rostro con su rebozo, se convirtió en una flecha de determinación y corrió hacia el granero en llamas. «¡Mercedes!», rugió Nahuel. Un grito de puro terror al ver a la anciana desaparecer entre el humo y las chispas. En ese instante se dio cuenta de que la vida de esa mujer se había vuelto infinitamente más preciosa que todo su rancho. Ella ya no era un objeto que poseía, sino una parte vital de su propia alma. El empoderamiento de Mercedes alcanzó su cenit. Ya no era la víctima que esperaba ser rescatada, era la heroína que arriesgaba su vida por otros. Dentro del granero, el calor era insoportable. El humo asfixiaba. Mercedes encontró a la yegua paralizada por el terror y con palabras suaves, como si estuviera calmando a un niño asustado, comenzó a guiarla hacia la salida. Pero justo cuando estaban a punto de alcanzar la libertad, una viga en llamas se desplomó frente a ellas, bloqueando el camino. Parecía que su destino era morir allí, enterradas juntas. Fue entonces cuando el milagro se manifestó en su forma más salvaje y leal. Trueno, el caballo indomable que había roto la cerca de su corral, se lanzó sin vacilar hacia el corazón del fuego. Ignorando el dolor de las brasas que le quemaban las patas y el pelaje, usó su poderoso pecho para golpear y apartar la viga ardiente, abriendo un camino entre las llamas. Relinchó, una orden clara y potente, y la yegua, como si entendiera, lo siguió. Detrás de ellas, casi arrastrada por la fuerza de los dos animales, salió Mercedes, justo cuando el resto del techo colapsaba. El caballo, aquel que fue amansado no por la fuerza, sino por el amor, se convirtió en un instrumento de Dios, un ángel de 4 patas enviado para rescatar a la mujer que le había enseñado lo que era la bondad. Al salir de las ruinas humeantes, el mundo pareció detenerse. Los peones, que antes se burlaban de la anciana, se quitaron los sombreros en un gesto de profundo respeto. Nahuel corrió hacia ella, no como un patrón a una sierva, sino como un hombre a la mujer que ama. La abrazó con una fuerza que revelaba todo el miedo que había sentido. La recostó en la tierra, lejos del fuego, y limpió el hollín de su rostro. Estaba herida, agotada, pero viva, y en ese momento, con las ruinas de su riqueza como telón de fondo, Nahuel la miró y supo que había encontrado un tesoro infinitamente mayor. «Mercedes», dijo, su voz quebrada por la emoción, «yo fui un ciego y un necio. Te compré para que me sirvieras, y has terminado enseñándome a vivir. No quiero que seas mi sierva, quiero que seas mi compañera, mi esposa». La propuesta, nacida de las cenizas de un rancho y del fuego de una prueba, superada, fue el sello final de su empoderamiento. De ser un objeto de crueldad y transacción, se había convertido en la reina indiscutible de El silencio del cielo, una mujer cuyo valor no se medía en monedas, sino en la fuerza indomable de su espíritu. La boda de Mercedes y Nahuel no fue un evento para el pueblo ni para satisfacer las apariencias. Fue un acto sagrado, celebrado bajo la sombra del mezquite más antiguo del rancho, cuyas ramas habían sido testigos de generaciones de sequías y renacimientos. No hubo sacerdote, pero la presencia de Dios era palpable en el aire.
Todos los habitantes del rancho, los peones, sus esposas y sus niños estaban allí, no como sirvientes, sino como familia, como la comunidad que Mercedes había ayudado a sanar. Antonia, con lágrimas en los ojos, les colocó un lazo tejido por ella misma, no sobre los cuellos como un yugo para encadenar, sino sobre sus muñecas unidas, simbolizando una unión de compañeros, de iguales. Mercedes, con un sencillo vestido blanco y una flor de caléndula en su trenza plateada, parecía una reina del desierto. Nahuel, con sus botas limpias y el corazón al descubierto, la miró y pronunció sus votos, su voz profunda resonando con una verdad inquebrantable. Antes te vi como una carga, después como una cura, hoy como mi hogar. Y Mercedes, con la serenidad de quien ha vencido a la muerte, respondió: antes vine sin nombre, después hallé mi voz. Hoy soy libre gracias al amor que Dios puso en nuestro camino. Esta ceremonia fue el reconocimiento público y definitivo de su verdad, la celebración de una anciana cuya inocencia y valor finalmente eran vistos por todos. El matrimonio consolidó la mudanza social en el silencio del cielo. El respeto hacia Mercedes se convirtió en la nueva ley del rancho. Ya no era la rechazada, sino Doña Mercedes, la matriarca cuya palabra era tan valorada como la de Nahuel. Su influencia se extendió como las raíces de un árbol fuerte, nutriendo a toda la comunidad. Un día, vio a un niño, el hijo de un campesino, que había nacido cojo, siendo objeto de burla por parte de otros niños. Con una autoridad que nacía del amor, no del miedo, los reunió. No los regañó. Les contó una historia sobre un pajarito con un ala rota que aprendió a cantar las canciones más bellas. Dios no nos mide por cómo caminamos o cómo nos vemos, les dijo, acariciando la cabeza del niño que cojeaba. Él mira el corazón. Maltratar a alguien porque es diferente es golpear una de las creaciones más especiales de Dios. Desde ese día, el niño no volvió a ser molestado. Mercedes estaba enseñando a la siguiente generación a ver más allá de las apariencias, a rechazar la crueldad y a valorar la diversidad. Estaba sanando a la comunidad desde la raíz, demostrando que la verdad de la compasión es más poderosa que cualquier prejuicio. Trueno, el caballo milagroso, era la prueba viviente de esta nueva era. Recuperado de sus quemaduras, con cicatrices que contaban una historia de valentía, se convirtió en una leyenda. Ya no era el caballo salvaje y temido, sino el guardián del rancho. Caminaba libremente, a menudo siguiendo a Mercedes como una sombra leal. Los niños que antes huían de él, ahora se le acercaban con manzanas y terrones de azúcar. Y el gran animal, que había sido indomable, bajaba su cabeza con gentileza para aceptarlos. Su transformación era un sermón sin palabras que todos en el rancho entendían. El amor redime, la bondad amansa y la fuerza bruta no es rival para un corazón puro. Trueno era el símbolo del rancho entero y de su dueño. Ambos, considerados salvajes e inaccesibles, habían sido transformados por la fe y la ternura de una anciana a la que el mundo había desechado. Era la verdad hecha carne y relincho. Lo que se cuida con amor, florece. Fue en medio de esta paz floreciente que Elías regresó por última vez. Pero el hombre que llegó al rancho no era el jinete arrogante del pasado. Llegó a pie, sus ropas raídas, su rostro demacrado por la derrota. Era un pobre diablo, un espectro expulsado por la vida misma. La noticia del matrimonio de su madre con el rico millonario y su ascenso como señora del rancho había sido el golpe de gracia para su orgullo. Lo había perdido todo: el dinero, las tierras, el respeto y, lo más importante, su alma. Se paró en la entrada del rancho observando la escena, el jardín de caléndulas en plena flor, los peones trabajando en armonía y su madre, su anciana madre, sentada junto a su nuevo esposo, riendo suavemente.
La verdad lo golpeó con la fuerza de una luz. Comprendió en toda su magnitud la injusticia y la crueldad de su acto. No había abandonado a una mujer inútil, había abandonado a su única fuente de gracia, la única persona que lo había amado incondicionalmente. Se acercó tropezando y se derrumbó frente a ellos. No hubo excusas ni mentiras, solo la confesión desnuda de un hombre que ha tocado fondo. Vine porque ya no me queda nada, sollozó, su rostro finalmente bañado en lágrimas de genuino arrepentimiento. Usted la hizo su señora, y yo la vendí como a un animal. Reconoció la inocencia de ella y su propia culpa monstruosa. Mercedes lo miró, y en sus ojos no había triunfo ni odio, sino una profunda y dolorosa piedad de madre. Pero la verdad también exige consecuencias. Fue Nahuel quien pronunció el veredicto no con ira, sino con la calma de la justicia cumplida. Que no te quede nada, ni siquiera la dignidad, es la cosecha de lo que sembraste. Mercedes añadió la palabra final, su voz un bálsamo y una sentencia. El perdón de Dios es infinito, Elías. Ve y búscalo en el desierto de tu soledad. Pero mi vida, la que tú intentaste enterrar bajo el desprecio, ha renacido aquí. Elías se levantó y se marchó, un rechazado por la vida que él mismo había corrompido, dejando atrás un rancho finalmente purificado, donde la verdad y la inocencia de doña Mercedes reinaban, luminosas e inquebrantables. Con la partida final de Elías, una paz duradera se asentó sobre el silencio del cielo. El fantasma de la crueldad había sido finalmente expulsado y en su lugar reinaba una gratitud silenciosa. En el centro de esta nueva era estaba Trueno. El caballo que llegó como una bestia de carga salvaje era ahora una leyenda viviente, un patriarca de 4 patas venerado por todos. Ya viejo y con el paso lento, su presencia era un recordatorio constante del milagro que había unido a esa comunidad. Quiero que entiendas, amigo mío, que los animales siempre han jugado un papel crucial en el plan divino. Fue una paloma la que le llevó a Noé la prueba de que las aguas del castigo se habían retirado. Fueron cuervos los que alimentaron al profeta Elías cuando fue abandonado en el desierto. Los animales, libres del orgullo y la codicia que a menudo nos vuelven ciegos a los humanos, están más sintonizados con la voz de Dios. Trueno era la prueba viviente de ello. No fue solo un caballo, fue un instrumento elegido para arrostrar el fuego, un mensajero enviado para enseñarle a un rancho entero sobre la lealtad, el coraje y el poder redentor del amor. Su existencia misma era un sermón sobre cómo Dios obra de maneras misteriosas y maravillosas. La relación entre Mercedes y Trueno en su vejez era de una belleza conmovedora. Era un pacto de cuidado y gratitud mutuos. Cada mañana, antes incluso de tomar su propio café, Mercedes se aseguraba de que su viejo amigo tuviera agua fresca y el mejor pasto. Le cepillaba el pelaje con una suavidad que era una caricia para el alma, susurrándole historias y oraciones. En ese caballo, ella no veía simplemente un animal. Veía al compañero que Dios le envió en su hora más oscura, el hijo leal que nunca la traicionó. Cuidarlo era su forma de darle gracias al Creador por su infinita misericordia. Cuando miraba en los ojos grandes y sabios de Trueno, veía un reflejo de la fidelidad divina. «Tú nunca me juzgaste», le decía mientras le acariciaba el cuello. «No viste a una pobre anciana, solo a alguien que necesitaba un amigo. Dios te usó para salvarme del fuego, pero también me salvaste del frío de la soledad». Este vínculo era la encarnación de la promesa del Salmo 36:6. Tu justicia es como las grandes montañas, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Mercedes vivía esa verdad todos los días. Nahuel también había sido profundamente transformado por el caballo.
el rico millonario que una vez vio a Trueno como una posesión más, un desafío a su poder, un espíritu indomable que debía quebrar, ahora lo miraba con un respeto casi reverencial. A menudo observaba en silencio la interacción entre su esposa y el viejo animal, y en esas escenas encontraba una paz que ninguna de sus riquezas le había dado jamás. Una tarde, mientras veía a Mercedes trenzar una flor en la crin de Trueno, le confesó: «Pasé años intentando domarlo con la fuerza. Quería golpear su espíritu para demostrar que yo era el amo, y tú llegaste y lo amansaste con una sola caricia». Hizo una pausa, su voz llena de una humildad recién descubierta. «Ese caballo y tú me enseñaron la lección más importante de mi vida, que el verdadero poder no consiste en maltratar o humillar para someter, sino en ganarse el corazón a través del amor». Para Nahuel, la historia de Trueno era una parábola de su propia vida. Él también había sido un alma salvaje, encadenada a su orgullo y soledad, y fue el amor gentil de esta anciana lo que finalmente lo domó y lo hizo libre. Pero el tiempo, como un río constante, no se detiene para nadie, ni para los héroes ni para los santos. Trueno envejeció. Sus fuertes patas comenzaron a flaquear y sus ojos perdieron su brillo de antaño. Una tarde calurosa, Mercedes lo encontró acostado bajo el gran mezquite, su respiración superficial, su cuerpo quieto. Su corazón de madre supo de inmediato que el momento de la despedida había llegado. No hubo desesperación ni lamentos. La fe que la había sostenido a través de tantas pruebas le dio la fuerza para arrostrar esta también con gracia. Se sentó en la tierra junto a él, acunando su gran cabeza en su regazo. «Ya has hecho tu trabajo, mi niño valiente», le susurró al oído, sus lágrimas cayendo suavemente sobre su pelaje. «Tu misión en esta tierra ha terminado. Vete en paz, vete tranquilo. Nadie en este rancho te va a olvidar jamás». No intentó retenerlo. Lo acompañó con amor y gratitud en su último viaje. Nahuel llegó y se paró a su lado, quitándose el sombrero en un gesto de último respeto. Juntos despidieron al caballo que fue mucho más que un caballo. Fue un amigo, un salvador, un milagro galopante. Decidieron enterrar a Trueno no en un rincón olvidado del rancho, sino en un lugar de honor, al pie del jardín de caléndulas, el primer trozo de tierra que Mercedes había rescatado de la esterilidad. No construyeron un monumento ostentoso, solo una sencilla cruz de madera, pero ese lugar se convirtió en el corazón sagrado del rancho. Y aquí, amigo mío, yace el último milagro de Trueno, su legado. Dejó atrás una comunidad que había aprendido a valorar toda la creación de Dios. Dejó a un hombre rico que aprendió la humildad de una bestia, y dejó a una anciana cuyo espíritu se había fortalecido a través de la lealtad de un amigo improbable. La historia de Trueno se contaría de padres a hijos y de abuelitos a nietos como una leyenda del rancho. Una leyenda que enseñaba que Dios a menudo escribe sus lecciones más profundas no en piedra, sino en las huellas que un caballo fiel deja en el polvo del camino, recordándonos siempre la importancia sagrada de los animales en nuestras vidas. Hay una verdad, amigo mío, tan antigua como la tierra misma, y está escrita en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Mientras en el silencio del cielo se cosechaba una paz nacida de la fe y la humildad, en el mundo exterior, Elías comenzaba a recoger los frutos amargos de su propia siembra. Él había sembrado crueldad, odio y un orgullo tan alto como las montañas. Creyó que al expulsar a su madre, al enterrar su pasado, podría cambiar su destino y encontrar la riqueza que tanto anhelaba.
Pero la justicia divina no funciona así. No es un castigo ruidoso con truenos y relámpagos. A menudo es un eco silencioso, la consecuencia inevitable de nuestras propias elecciones. Elías, en su intento de liberarse de lo que consideraba una carga, se encadenó a un destino mucho peor, el de un hombre hueco, un alma en el desierto, atormentado por los fantasmas de sus propias acciones. Su cosecha estaba a punto de comenzar. Tras ser desterrado por la inquebrantable dignidad de su madre, la vida de Elías se convirtió en una espiral descendente. Vagó de pueblo en pueblo, pero la podredumbre de su corazón lo seguía a todas partes. Era un rechazado no por su pobreza, sino por la amargura que destilaba. Intentó trabajar como campesino, pero su orgullo le impedía recibir órdenes y su odio interno lo llevaba a peleas constantes con otros jornaleros. Lo poco que ganaba lo ahogaba en alcohol, en cantinas sucias donde intentaba en vano quemar el recuerdo del rostro sereno de su madre y la mirada de acero de Nahuel. Se convirtió en un paria, un hombre que se maltrataba a sí mismo con la misma saña con que una vez había intentado humillar a su madre. La violencia que había ejercido sobre ella ahora se volvía contra él. Estaba solo, enfermo y consumido por un remordimiento que se negaba a admitir. Su orgullo era una armadura que, en lugar de protegerlo, lo estaba asfixiando lentamente, impidiéndole pedir la única ayuda que podría haberlo salvado: el perdón. La consecuencia más terrible de su orgullo no fue la pobreza material, sino la tortura de su propia mente. La memoria de su madre se convirtió en su infierno personal. Veía su rostro en cada anciana que pedía limosna en la calle. Oía su voz en el susurro del viento. El recuerdo de cómo la había vendido, de cómo la había llamado inútil, de cómo la había abandonado a su suerte, se repetía en su cabeza como una letanía macabra. El hombre que quiso enterrar a su madre en el olvido, ahora estaba enterrado bajo el peso de su propia culpa. Soñaba con el fuego del granero, pero en sus sueños era él quien estaba atrapado, y su madre y el caballo lo miraban desde la distancia, no con ira, sino con una tristeza infinita. Comprendió, en sus momentos de lúcida agonía, que al golpear la dignidad de ella, se había fracturado a sí mismo. La justicia de Dios le estaba mostrando que el orgullo no es fortaleza, sino la más frágil de las prisiones, una celda cuyas paredes están hechas de nuestros propios pecados. Pasaron los años. Elías finalmente tocó fondo. Ya no era el hombre fuerte y arrogante, era un esqueleto andante, su cuerpo consumido por la enfermedad y el alcohol, su espíritu hecho trizas. En la cama de un hospital de caridad, solo y sin un centavo, su armadura de orgullo finalmente se quebró por completo, y desde ese abismo de desolación hizo lo único que le quedaba por hacer. Con mano temblorosa escribió una carta. Ya no era el intento de un hijo manipulador, sino el último grito de un alma perdida. «Madre», escribió, las palabras manchadas por lágrimas, «no tengo excusas. Me fui porque no supe cómo mirar a los ojos a la mujer que traicioné. Perdí todo, hasta el nombre. Me fui al norte, trabajé con los brazos sin decir quién era, pero el tiempo me reventó el orgullo. Si un día me permites regresar, no será por tierras ni por techo, será por ti. Si no, lo entenderé. Elías». Era la confesión de un hombre que había tenido que perder el mundo entero para darse cuenta de que su único tesoro verdadero había sido el amor de su madre. La carta llegó a el silencio del cielo como un eco de un mundo lejano y doloroso. Mercedes la leyó en la calma de su cocina, con Nahuel a su lado. Su corazón de madre sintió una punzada de compasión, pero también la sabiduría que dan los años y el sufrimiento. Dobló el papel con cuidado y, en lugar de responder, lo guardó entre las páginas de su vieja Biblia junto a una flor de caléndula seca.
Este acto, amigo mío, fue de una profunda sabiduría espiritual. El perdón ya habitaba en su corazón, pero la consecuencia final de la crueldad y el orgullo de Elías era que debía arrostrar su propio camino hacia la redención. No podía volver al paraíso que había despreciado. Su castigo no fue la condena eterna de su madre, sino la pérdida de su lugar en el hogar que ella había construido sobre las ruinas de su traición. El destino de Elías quedó incierto, un alma en el purgatorio de sus propias acciones, un recordatorio perpetuo de que, aunque la puerta del perdón de Dios siempre está abierta para el corazón arrepentido, las consecuencias terrenales de nuestros pecados a menudo permanecen, como cicatrices que nos recuerdan el precio del orgullo. Había pasado más de un año, y luego otro, desde que Elías se desvaneció en el polvo del camino. En el silencio del cielo, el tiempo ya no corría con el peso del abandonar, ni con el frío del rechazo. Corría con la calma del trabajo bien hecho y el ritmo lento de las estaciones. El rancho había florecido, transformándose en una comunidad unida no por el miedo a un patrón, sino por el respeto a una madre y un padre espirituales. Mercedes y Nahuel, ahora con la espalda más encorvada y el pelo completamente blanco, eran los abuelitos de todos. Sus días transcurrían en una rutina apacible, ella con sus caléndulas y su telar, él supervisando el rancho con una mirada que ya no era de un rico dueño, sino de un guardián. El nombre del lugar, el silencio del cielo, había adquirido un nuevo significado. Ya no era el silencio opresivo del desierto y la soledad, era el silencio sereno que sigue a una oración contestada, la calma de un cielo despejado tras una larga tormenta. La mudanza era palpable. Este pequeño rincón del mundo se había convertido en un testimonio viviente de cómo la fe de una sola anciana pudo cambiar el destino de muchos. El legado más profundo de Mercedes fue la compasión que sembró en el corazón de la comunidad. Los niños que crecieron escuchando sus historias y recibiendo sus bendiciones se convirtieron en jóvenes que rechazaban la crueldad. Aquel niño que una vez fue rechazado por ser cojo, ahora era un joven artesano respetado, cuya habilidad con la madera era una fuente de orgullo para el rancho. La comunidad había aprendido a cuidarse mutuamente. Si una familia enfrentaba una enfermedad o una pérdida, no estaba sola. La cultura de humillar al débil había sido reemplazada por la de levantar al caído. Habían aprendido de Mercedes que el verdadero milagro no era escapar de la pobreza, sino erradicar la pobreza del espíritu. El rancho se convirtió en un refugio, un lugar donde el inválido, el deforme o el huérfano no eran vistos como una carga, sino como una oportunidad para ejercer el amor que Dios manda. La justicia social que Mercedes estableció no se basaba en leyes escritas, sino en la ley universal del amor al próximo, una lección que había transformado a un grupo de campesinos en una verdadera familia cristiana. El tiempo, sin embargo, cobra su cuota a todos. Una tarde de julio, con el calor cayendo suavemente, Nahuel encontró a Mercedes dormida en su silla, en su amado jardín de caléndulas. El rebozo se le había deslizado de los hombros y una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Pero era un sueño, del que ya no despertaría. Se había ido en paz, como una vela que se consume suavemente tras haber dado luz toda la noche. Su partida no fue una tragedia, fue una graduación. Nahuel sintió un dolor profundo, pero no de desesperación. La tomó de la mano, ya fría, y le susurró: «Gracias, mi esposa, mi compañera, ve con Dios». La comunidad entera la lloró, no con lamentos, sino con oraciones de gratitud. La enterraron junto a la tumba de Trueno, el caballo fiel, uniendo a los dos seres que habían sido el corazón del milagro. Poco tiempo después, Nahuel
Sintiendo que su misión en la tierra había concluido, se acostó en su lecho y se reunió con ella. No murieron, simplemente completaron su círculo. Dejaron atrás no un vacío, sino un legado de amor tan sólido como las montañas que rodeaban el rancho. La historia de El silencio del cielo no terminó con sus muertes. La semilla que plantaron había echado raíces demasiado profundas. Un jornalero más joven, que había admirado profundamente a Ama, Nahuel y a Mercedes, asumió el liderazgo del rancho, no como un nuevo patrón, sino como un mayordomo, un siervo de la comunidad. Las historias de doña Mercedes, la anciana que amansó a un caballo salvaje y a un hombre indomable, de don Nahuel, el rico que aprendió a ser pobre de espíritu, y de Trueno, el caballo que fue un ángel, se convirtieron en el evangelio del rancho. Se contaban a los nietos alrededor de la fogata, asegurando que los valores de la fe, la compasión y la dignidad nunca fueran olvidados. El jardín de caléndulas siguió floreciendo, cuidado por muchas manos. La cruz sobre la tumba de Trueno siempre tenía una flor fresca. La mudanza había sido tan profunda que se había vuelto permanente. El ciclo de la vida continuaba, pero ahora giraba en torno a un nuevo eje, el del amor y el respeto mutuo. Y así, amigo mío, llegamos al final. Una historia que comenzó con un acto de violencia y crueldad de un hijo que dijo, es vieja, ya no sirve, se transformó, por la gracia de Dios y la fe de una mujer, en una epopeya de redención y amor. Esta narrativa no es solo para entretenerte, es un espejo para tu propia alma. ¿Hay algún Elías en tu vida? ¿Un orgullo o una herida que te encadena? ¿O hay una Mercedes en tu interior? Una fe resiliente capaz de hacer florecer el desierto. No subestimes el poder que Dios te ha dado. Un solo acto de bondad, una sola oración sincera, puede iniciar una cadena de milagros que transforme tu comunidad. La historia de Mercedes nos enseña que no importa cuán abandonado o rechazado te sientas, nunca estás fuera del alcance del plan de Dios. Ahora ve y sé tú también un agente de mudanza, porque, como aprendió Mercedes, nunca es tarde para arrostrar tu destino y vivir algo hermoso.